Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Aes-Side. Pues aquí me tenéis. Vamos a dar del taller de los arcanos mayores el primer arcano, el arcano del mago. Pero antes de empezar, vamos a ver un poquito para qué nos puede servir el tarot como terapia. Ya sabéis que este taller es reflexiono, medito y actúo. De alguna manera vamos a interactuar con los arcanos, dejándonos fluir, meditando con ellos, sintiéndolos, para luego poder reflexionar y poder actuar en consecuencia. Vamos a ver cómo puede el tarot ser utilizado para la sanación, ya sea como consultante o para la autosanación de uno mismo. Esto es una nueva visión del tarot. Precisamente el tarot se usa como herramienta para diagnosticar, para planificar, para ayudar a la gente a moverse a través de bloqueos emocionales, pero también nos sirve para nosotros mismos. Con ello, ¿qué vamos a conseguir? Pues promover la salud física fundamentalmente, lograr un equilibrio emocional, ayudar a lograr una comprensión sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos está pasando, que a veces no sabemos ni por qué ni de qué manera actuar ante las situaciones, nos sentimos como bloqueados y a su vez vamos a restaurar una paz espiritual y nuestro bienestar. A partir de estas pequeñas premisas, de alguna manera vamos a ver pues cómo el tarot nos puede ayudar. Aquí tengo 6 cartas, ya os comenté el otro día que podíais elegir cualquier mazo, que para mí el mejor para trabajar es el de Rider, luego tenemos el de Marsella, pero yo os he puesto 4 magos más. Os he puesto el mago del tarot de Balbi, os he puesto el mago de la Santa Muerte mexicana, os he puesto el mago del tarot egipcio, el mago del tarot retrospective de Ciro y el mago de Marcel. No sé cuál habéis elegido vosotros, pero cualquiera de ellos va a servir. Antes de nada os quiero comentar una cosa. Me voy a coger el mago de Rider. Lo que tenemos que hacer es tocarlo, tocar el arcano, además de zambullirnos en él. Tenemos que identificarlo. Tenemos que estar muy pendientes de todos los símbolos, de todos los colores, además de saber previamente su pequeño significado. Pero yo siempre digo una cosa, una carta de tarot tiene tantos significados, tantas descripciones como ojos la miran. Es decir, lo que puede significar para mí, lo que yo puedo ver en ella, puede ser totalmente distinto a lo que veas tú o a lo que vea otro compañero. Y eso es lo más importante y eso es lo que os quiero transmitir en este taller, que no hay unos significados concretos, que no hay unas bases para sentir un mazo, para sentir un arcano. Yo siempre digo que mis cartas tienen la vida que el consultante las da, su energía, su vida, sus vivencias, sus miedos. Imaginaros cuántos significados y cuánta vida puede llegar a tener un tarot. Y eso es una de las cosas que no quiero que olvidéis. Vuestros ojos, vuestra alma, vuestras sensaciones es lo que prima a la hora de trabajar con un mazo de tarot y a la hora de trabajar con un arcano o una carta cualquiera del mazo. Ya habiéndoos dicho lo que para mí es lo más importante casi de todo el taller, que no os olvidéis de esta pequeña premisa, vamos a empezar un poquito, os voy a explicar unas breves descripciones del mago, ¿vale? Bueno, el mago te dice: tengo en mis manos los elementos para edificar mi obra. Debo experimentar con ellos para sacarles provecho. Soy el trabajo y el ingenio, a base del cual se realizan las obras en la tierra.
pero necesito algo sobre lo que apoyarme para edificar mis realizaciones y solo no puedo hacer nada. Visualizando la carta del mago, nos vamos a ir a crear y a destruir. Luego, a lo largo del siguiente taller, nos vamos a dar cuenta de por qué el mago nos dice que solo no puede hacer absolutamente nada. Os voy a explicar las correspondencias de este arcano. Astrológicamente, el arcano del mago va relacionado con Mercurio. A nivel de chakras, es el ajna, el sexto chakra, el biogenerador. En la anatomía es la glándula pineal. Su color es el amarillo, que actúa sobre la mente consciente. De hecho, veis que el color que más prevalece en las cartas del mago es el amarillo, en cualquiera de ellas. Vamos a ver sus cualidades energéticas. Bueno, pues el mago representa una inteligencia práctica, el poder de concentración, una capacidad de análisis y de síntesis, una agudeza mental, por supuesto, una visión mental panorámica y un equilibrio total y absolutamente dentro de la mente. O sea que el mago va relacionado de alguna manera con la mente, con lo que se construye y se destruye. Vamos a ver las disfunciones de esta carta. Por ejemplo, el incorrecto funcionamiento de una energía representada por esta carta, por la carta del mago, produce una inarmonía y un desequilibrio, una falta de honestidad, una hipocresía, alteraciones nerviosas, falta de concentración, dispersión mental. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se puede utilizar. Por ejemplo, para personas que padezcan disfunciones que tengan que ver con los nervios, con la ansiedad, con todo la loca de la casa, como yo la llamo, la mente para mí es la loca de la casa. Podemos situar la carta del mago en el entrecejo, entre 5 y 10 minutos, por ejemplo. Luego, ¿qué representa? Pues representa al ser humano y seguimos con toda la actividad mental. O sea, ya tenemos claro que el mago va a trabajar la mente. Como veis, en todos los diferentes magos que tengo, todos tienen lo mismo, una mesa sobre la que tienen los 4 elementos de la naturaleza. Tienen las copas, tienen los oros, tienen las espadas y tienen los bastos. Siempre tienen una de sus manos con una varita indicando al cielo y otra indicando a la tierra, es la conexión. También tenemos con un símbolo del infinito encima de su cabeza. No todas las mesas se ven, pero la mesa tiene 3 patas. Aquí la mesa es cuadrada, parece un tablero de ajedrez. Esto es un baúl, esto es una mesa y aquí se ve como una mesa redonda y no se ven las patas. El color que prima sobre la mente es el amarillo, ¿vale? Y es súper importante ese color. ¿Por qué? Porque es el color de la vida, es el color del despertar. El mago representa la autoconsciencia, la atención y la concentración, la vida y la muerte. Donde está tu atención, ahí estás tú. Es decir, hay que poner la atención y la intención en todo lo que se quiera realizar. Cuando pensamos algo, tenemos que poner la atención y la intención. No podemos dispersarnos. Vamos a ver la letra hebrea que le representa, ¿vale? Es Bet, que significa casa. Su valor numérico, a pesar de que es el 1 en el arcano, su valor numérico es el 2. Su número es, como vemos, el 1, que es la individualidad, el comienzo, la voluntad,
esencial, el principio creador de todas las cosas. La letra es la letra B. Y en el sendero del árbol de la vida es el número 12, el que une Keter con Binat. El 12º sendero es llamado la inteligencia de transparencia, porque es la imagen de la fase que es el lugar de donde surge la visión de aquello que contempla todo lo aparente. Está por encima de las aflicciones y los temores. Por eso es súper importante controlar todo lo que tenga que ver con la mente, y es eso a lo que nos va a ayudar el mago. ¿Qué poder puede tener esta carta a la hora de meditar, por ejemplo, con ella? Pues estar por encima de aflicciones y de temores. De hecho, el nombre de la carta es el mago del poder. Su nombre místico es el mago. ¿Qué tiene un mago? Poder. Y ahora nos vamos a ir con la relación astrológica. Como ya os he dicho antes, el planeta es Mercurio, que representa la inteligencia y la agilidad mental. Sentido de la diplomacia, capacidad analítica y por lo tanto una capacidad deductiva. Vamos a deducir. Su metal es el mercurio, como corresponde por supuesto, y ya os he dicho que es el sexto chakra, situado entre las cejas, conocido también como tercer ojo, que es donde deberíamos de ponerla a la hora de meditar. Los colores son, como ya os he dicho, el amarillo, el púrpura, el gris y el índigo o violeta, formando todos ellos un compendio. Y el arcángel es el arcángel Miguel, ¿vale? O sea, como veis, dentro de toda la carta, lo que quiero es que juguéis junto con la astrología, con los arcángeles. No solamente que nos quedemos ahí en el significado solamente de lo que es el mago, ¿vale? El mago es el comienzo, el uno. Por ejemplo, todo puede hacerse, es el primer lugar. ¿Cómo tomo mi lugar en la vida? El inicio, es decir, vamos en proyección, vamos a evolucionar, vamos a elevarnos. El mago es el iniciado, el mago es el que trabaja con astucia, el mago es el que convence, es el espontáneo, a veces es el egoísta también. ¿Por qué? Pues porque juega bajo sus premisas. El mago es el inicio de la búsqueda de la sabiduría perdida, es el inicio de la búsqueda de, por ejemplo, la felicidad. ¿Vale? Hasta aquí nos va quedando un poco claro qué es lo que puede significar y hacia dónde nos puede llevar a evolucionar la carta del mago, porque es súper importante. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? Como os he dicho antes, ¿qué es lo que veis vosotros en ella? Si yo os preguntase ahora, ¿qué veis en esta carta? Algunos me diríais, bueno, pues veo a un hombre con una copa en la mano, con una varita, con un sol detrás. Sí, esos son todos los dibujos que hay en ella. Pero lo que yo quiero que aprendáis en este taller es a sentir. ¿Qué ven vuestros ojos más allá? Siempre tenéis que ver más allá. Pues por ejemplo, es el inicio y el despertar de algo nuevo. Es el nacimiento. Puede ser una celebración, el dar vida a algo. Herramientas que tenemos para poder evolucionar en nuestra vida. Todas las situaciones que tenemos que nos llevan a lograr algo. La capacidad de estar atentos y de observar qué es lo que no quiero tener, qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero destruir. Veo a una persona feliz, una persona con firmeza, templada. Por supuesto, veo signos de astrología. Veo el signo de la inteligencia.
pero a la hora de tocarla, ¿qué es lo que sientes? ¿Hacia dónde te lleva el mago? Por ejemplo, os he dicho antes que el mago, ¿vale?, tiene delante de sí una mesa con 3 patas. Yo os he dicho aquí en el tarot de Marsella se ve que tiene 3 patas. La cuarta puede ser una de las piernas del mago, ¿vale? Pero tiene 3 patas, con lo cual la mesa no está estable. El mago representa el empezar de muchas cosas y el empezar sin experiencia, como casi todo en la vida. Aún no hay estabilidad ninguna. Te cuesta decidir, te cuesta tener confianza en ti. ¿Qué herramientas de todas las que tengo en la mesa escojo? ¿Qué camino elegir? Esos son los posibles significados del mago. Todo en potencial, muchos elementos y muchas herramientas. El comienzo de algo, el final de algo. Cómo a veces nos cuesta decidirnos en un momento determinado. Lleva una pequeña dificultad. ¿Qué decido? Muchas veces, ¿qué hago? ¿Qué decido? Y siempre tenemos miedo a decidir cuando no estamos muy seguros de las cosas. Por ejemplo, al muchacho o a la muchacha que le cuesta tomar decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque tomar una decisión conlleva una responsabilidad muy grande y es acción-reacción. Nadie quiere confundirse. Necesito la ayuda ¿de quién? De alguien especializado, de alguien que me apoye, que me dé seguridad. El mago es habilidad, es astucia, también es tramposo. No nos olvidemos que hace magia, ¿vale? Y dentro de esa trampa lleva su pequeña malicia. Es un poco pícaro. ¿Qué preguntas en un momento determinado puedes hacerte con la carta del mago? ¿Vale? ¿Qué estoy empezando? ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué quiero elegir? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuál es mi potencial a la hora de desarrollar este sueño, esta idea? A la hora de hacer un examen, de hacer una prueba. Entonces, ¿a qué nos puede ayudar el mago? Bueno, pues a tener calma, entre otras cosas. A serenar nuestra mente, que es muy importante, a serenar nuestra mente, a crear y a destruir con todos los elementos y con todo el potencial que tenemos, porque tenemos potencial. Además, si le veis, tiene unos colores fuertes, es decir, el inicio de las cosas tienen que ir con fuerza. Cuando tú creces, el crecimiento, hay que tirar para adelante. Por ejemplo, el mago que tengo aquí de la carta de la Santa Muerte, como veis, está feliz y está sonriendo y su sombrero está lleno de luz, como puede ser el mago que tiene Balbi con el sol detrás o el mago que tiene Rider. Es decir, siempre hay que tener una mente clara y lúcida y nunca hay que tener miedo a decidir. En el mago que tenemos aquí de Ciro Marchetti tiene los colores de la esperanza y con su mente juega con los dados. Están anclados siempre a la tierra, es decir, estar anclado a la tierra significa que tienes los pies sobre la tierra, que tienes templanza y se conectan con el cielo, es decir, con todo lo que es volátil. Pero siempre, si les veis, tienen la pose de la firmeza. Pues tenéis deberes que hacer. Tenéis deberes que hacer. Tenéis que observar al mago, tenéis que sentir al mago, tenéis que zambulliros en su imagen, en sus colores, sentir qué representa para vosotros, hacia dónde os lleva y qué, lo más importante, qué es para vosotros la carta del mago, qué os hace sentir en vuestro interior cuando la miráis, cuando la cogéis. Podéis meditar con ella y preguntarla desde el interior. Por ejemplo, si alguien tiene una duda, imaginaros para hacer una entrevista de trabajo
En la mente, en el tercer ojo, en el entrecejo. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué tengo que crear? ¿Qué tengo que destruir? ¿Qué tengo que construir? Y medito. Después de la meditación, que puede ser unos 5 o 10 minutos, porque el arcano va a ser una llave, escribes en tu cuadernito qué es lo que te hace sentir. En esos 5 o 10 minutos, qué sensaciones te ha hecho este arcano, hacia dónde te has visto de alguna manera caminar junto a él. Reflexiona sobre todo lo que has sentido y luego actúa en consecuencia. ¿Que queremos hacerle una pregunta? Pues lo mismo. Coges al arcano, le tomas en tus manos o le pones en tu pecho o le pones en la frente, en el sexto chakra, y le haces una pregunta. Le preguntas que te guíe, que te haga sentir realmente cuál es la duda que tienes y hacia dónde tienes que dirigirte. Si bien es cierto que cuando acabemos este taller con todos los arcanos, sí podremos hacer alguna pequeña tirada, sí podremos jugar con ellos, no solamente de uno en uno, es decir, podremos meditar con 2 o 3, podremos hacer alguna tirada, podremos hacer preguntas, todo lo que queráis, pero de momento solo tenemos al mago y tenemos que empezar a trabajar con el inicio, porque si volvemos para atrás, en el inicio de la review os he dicho que el mago solo no puede trabajar, con lo cual vamos a ver qué elementos y qué compañeros de viaje tiene para sorprendernos. Pues nada, hasta aquí ha llegado la primera lección del taller de los arcanos. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal, de darle al like, darle a la campanita porque os avisará de cuando sale la próxima clase. Y lo que os digo siempre, ser felices aquí y ahora. Si tenéis algo que destruir, es el momento. Y si tenéis algo que construir, es el momento también. ¿Por qué? Porque tenemos al mago a nuestro lado, que nos va a ayudar a tener firmeza. Hasta pronto.